Ay, no, basta. Qué nervios. Estoy intentando hacer este video con el micrófono de estos audífonos porque el que tengo se escucha muy raro, o sea, se escucha como un audífono, pero la calidad es malísima, malísima. Entonces estoy intentando con este y quién sabe si lo haga, porque además está conectado a mi teléfono y estoy grabando con mi iPad, entonces está rarísimo. Y no sé qué tan bueno sea eso, porque a lo mejor se va a escuchar un poco desfasado el audio del video. Espero que no, pero sí, pues ya saben por qué es. Igual nadie va a ver este video, pero que tengan este recordatorio si en algún momento alguien encuentra este video, que sea una prueba de mi huella digital. Y de cómo esta inclusión forzada no es lo que parece. Perdón que me escuchan. Bueno, este es un video ensayo de lo que es la inclusión forzada y de cómo no es lo que parece, sino algo totalmente diferente, porque he estado escuchando muchísimo cómo la gente piensa que lo que estamos viviendo hoy es inclusión forzada, y a pesar de que en algunas cosas sí es cierto, en otras es totalmente mentira. Y hago este video porque quiero expresar mi idea y no quiero discutir con estas personas, pero sí creo que es importante que se hable de esto y que tengamos una clara idea de lo que realmente es la inclusión forzada, porque es algo con lo que hemos estado viviendo más de lo que nos gustaría admitir. Cuando hablamos de inclusión forzada, generalmente hablamos de personajes siendo incluidos en una historia en la que ellos no necesitan estar ahí, que están como de más, y generalmente son personajes queer, discapacitados, racializados, y que la gente cree que están ahí así como nada más como para hacer un checklist. Generalmente esta inclusión forzada nos la podemos imaginar más con ejemplos de Disney. Pero la realidad es que esta no es la inclusión forzada que nos debería de preocupar. Ahora, a mí me frustra mucho el término de inclusión forzada, porque siento que de esta forma la gente busca desvalidar de una manera muy sencilla la representación de otras realidades, de otros personajes, y por tanto estás minimizando cosas que deberían de hablarse más. Es decir, si miramos atrás, no existía la inclusión forzada, pero sí existía la exclusión forzada de este tipo de realidades y de personajes. Y durante décadas, la industria del cine, la literatura y la publicidad moldearon toda nuestra realidad a favor de un solo personaje, que es este hombre blanco, heterosexual, cisgénero, a favor solamente de él, relegando a los demás a ser maquillados, ser censurados y a de pronto cambiarlos para que se moldearan en esta realidad del hombre blanco. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en cómo actores hacían, bueno, más bien en cómo personajes escritos para ser de la comunidad LGBTQI+, eran cambiados para ser personajes heterosexuales, y eso tenía cero sentido del mundo. O por ejemplo, actores de otras razas que no fueran la raza blanca eran interpretados por un actor blanco, y hacían esta práctica del yellow face o el black face, que simplemente se pintaban la cara como para decir, es de tal raza o de tal raza, ¿no? Así como de, mira, somos multiculturales, y totalmente no. O como las mujeres, pues eran personajes que pasaban a segundo plano y que solamente eran como un objeto más en la sala y no representaban mayor cosa para la historia. Y bueno, de hecho, un estudio de la Universidad del Sur de California, la USC Annenberg, en 2023,
encontró que en el 2022 solo un 12.9% de personajes principales en las 100 películas más taquilleras eran de comunidades racializadas o LGBTQ y más. Entonces, no esa es una narrativa de la inclusión forzada, el relegar a personajes a moldearse a una realidad que no es de ellos. A mí me parece que eso es la inclusión forzada que nos debería de preocupar y que hemos estado viviendo durante muchísimo tiempo. Ahora, incluir significa dar espacio, voz y visibilidad a grupos históricamente ignorados o mal representados. La inclusión forzada, como se entiende popularmente, surge cuando ese esfuerzo se percibe como artificial, superficial o impuesto, y sin coherencia artística o narrativa. Pero aquí surge una pregunta clave. ¿Realmente es forzada la inclusión o forzada es nuestra resistencia a verla? Y es justo que pensemos en algún momento que esto no nos afecta a nosotros, que si no somos de estas comunidades, si no somos de estos grupos marginados de personas, pues no nos va a afectar. Pero la realidad es que las percepciones moldean nuestras realidades. Y es que de hecho numerosos estudios han demostrado que ver más inclusión, mostrar otro tipo de realidades, hace que nosotros tengamos menos prejuicios y seamos más tolerantes a este tipo de realidades y personas. Lo que es algo que realmente necesitamos lograr y que debemos de seguir buscando, no simplemente relegarnos a esta idea de que porque existe la inclusión forzada significa que debemos de dejar de intentar mostrar este tipo de realidades. Y de hecho, según un informe de GLAAD de 2022, el 20.8% de los personajes en streaming en Estados Unidos eran LGBTQ+, frente a solo el 2% hace 2 años. Entonces, yo creo que esto realmente es un avance significativo. Tal vez no se ha llevado un proceso que nosotros quisiéramos y ha costado muchísimo trabajo, porque justamente lo que hablábamos del blackface o el yellowface, estas eran prácticas que se usaban como para hacer este checklist de mira, tenemos un personaje de otro país internacional, somos súper multiculturales, pero era representado por un hombre blanco. Entonces son este tipo de procesos que, a pesar de que pueden ser frustrantes y pueden ser difíciles, realmente se necesitan, porque de esta forma vamos avanzando cada vez un poco más. Simplemente es una gran diferencia el 2% contra el 20%. No hemos llegado a la meta, necesitamos más, pero es un avance y en 10 años yo creo que es un logro bastante significativo. Y es que muchas veces es normal escuchar a personas decir que es que la generación woke y esta gente woke que quiere forzarnos a ver cosas que no son y nos quieren forzar a un estilo de vida y que no sé qué y bla 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 bla, cuando la realidad es que no es así. La inclusión no existe para un público woke. La inclusión existe para que nosotros podamos ver la realidad tal como es. Maybe no es tu realidad, está bien, pero no porque no sea tu realidad significa que no existe. Y si tú no eres consciente de que además de tu realidad existen otras realidades, entonces estás totalmente desconectado. Y eso es lo que te hace decir que este tipo de cosas son provocadas por un público woke. Ojo ahí, eso sí está mal. Pero ahora, si bien existe esta inclusión forzada, ¿cuándo es que perdimos este camino? Se pierde el camino cuando la inclusión se vuelve más un checklist y una campaña de marketing para mejorar la imagen de un producto, en vez de realmente una exploración y una visibilidad de un personaje. Y es en este tipo de cosas que el mensaje pierde fuerza y valor. Un ejemplo de esto es Disney, con sus personajes queer, que son insinuados pero jamás confirmados. Esto es una mala representación de la inclusión y de una comunidad en general, por el hecho de que nada más eso es un checklist, es un pase de lista
sin querer arriesgar a más, sin contar realmente una historia. Está ahí y no sabemos más de ese personaje, no sabemos quién es, no sabemos qué aporta la historia, pero está ahí para asegurar que son inclusivos y para que no sean cancelados en redes sociales y para a la vez no perder a su público conservador que no apoye este tipo de cosas. Ese tipo de inclusión es la que está mal, porque no es inclusión, o sea, no debería ni siquiera ser tomada como inclusión forzada, simplemente es algo insinuado. Entonces justamente ese es el problema, porque no estamos dando una exploración del personaje y realmente esto da una mala imagen. Justamente siempre es de, el personaje gay es el mejor amigo de la protagonista que es gay y que no sé qué, y ahí se acaba el asunto, cuando debemos de darle una mejor exploración a cada personaje. Yo creo que una historia no necesita tener personajes que están metidos a la fuerza y no tienes por qué mencionar cosas si no son necesarias, pero hay series que ameritan que las cosas sean mencionadas. Por ejemplo, la orientación sexual. La orientación sexual es orientación sexual y ya, no tiene nada más que hacer ahí. Pero es importante que sea hablada porque hay muchas personas que son relegadas, que son censuradas, que son lastimadas simplemente por una orientación sexual y necesitamos visibilizarlas para recordarle al mundo que ellos también tienen un lugar dentro de la realidad, dentro de nuestra realidad. Entonces, son este tipo de cuestiones que cuando tú no les das una exploración y nada más insinúas que el personaje es de tal forma, tiene esta nacionalidad, tiene esta orientación sexual, tiene esta identidad, tiene esto, y nada más así como que le pones un pin de esto que lo hace diferente, ahí es cuando se pierde todo el mensaje. Justamente ese es uno de los grandes problemas que me parece que hoy en día estamos sufriendo y batallando en cuanto a inclusión. Y bueno, ahora quiero hablar de los pros y de los contras de la inclusión. Ahora, cuando nosotros no ponemos a la inclusión en la mesa, existen consecuencias, como es por ejemplo volver superficial y banal causas reales. También podemos sufrir una consecuencia como la de la representación estereotipada que refuerza clichés y fatiga de la audiencia que lo percibe como hipocresía. Pero si ahora mostramos lo positivo en la inclusión, tenemos lo siguiente. Si se hace bien, abre caminos para contar historias frescas y que realmente se necesitan, porque hoy en día vemos un reciclado del reciclado. Ampliamos públicos y se democratiza la industria. Y además de todo, fomenta empatía y combate estigmas sociales. Yo creo que estas 3 razones son suficientes para que realmente pensemos que esto es necesario y que si bien hay momentos en los que es difícil y que es frustrante para todos en general, creo que es necesario pasar por este camino para seguir evolucionando. ¿Recuerdan ese porcentaje de 2% contra el 20%? Es algo significativo y por lo que realmente vale la pena seguir luchando. Para empezar, debemos reconocer que la verdadera inclusión exige coherencia, talento creativo y valentía editorial. Significa que debemos de contratar guionistas diversos, abrir espacio a directoras, creadores y creativos de comunidades subrepresentadas y también permitirles contar historias genuinas, no solo encajar en una cuota y hacer un refrito. Así que la próxima vez que alguien diga que la inclusión es forzada, pensemos, ¿no fue forzada la exclusión durante siglos? ¿No es más real y justa la narrativa que, aunque incómoda, refleja la realidad que vivimos? Y es que no basta con simplemente añadir un personaje queer o racializado. Se trata de crear mundos
y relatos donde todos podamos existir sin culpas ni etiquetas. Sabemos que no es fácil, sabemos que no todas las representaciones serán acertadas, pero por algo debemos de empezar, porque nos cansamos de este mismo final que hemos visto en millones de películas, pero nosotros no somos capaces de cambiar eso para mostrar una realidad diferente, una narrativa y un relato que represente algo diferente y una realidad que sí vivimos. Así que la próxima vez que alguien les diga que la inclusión forzada, díganles que sí existe y que no es lo que creen. Que la inclusión forzada es esa historia donde se relata cómo Aquiles y Patroclo eran mejores amigos, cómo personajes de la realeza eran heterosexuales, pero siempre estaban al lado de su mejor amigo, cómo se le ha relegado a distintas comunidades, en distintas culturas, en distintas religiones, a hacerse a un lado solamente por la narrativa del hombre blanco. Este tipo de cosas sí es inclusión forzada, o exclusión forzada, para ser más exactos, pero tengámoslo en cuenta. Tengamos en cuenta todas estas posibilidades y seamos conscientes de que sí, si bien existe una inclusión mal hecha, también existe una inclusión bien hecha y que necesitamos de una y de otra para poder recorrer este camino. Recuérdenlo, 2%, 20%. Es un porcentaje que no parece mucho, pero es significativo y que a lo largo del tiempo todo lo que hemos vivido, todo por lo que hemos luchado y peleado y todo por lo que nos hemos quejado, ha logrado este tipo de cosas y se puede lograr más. Pero bueno, hasta aquí con este video ensayo. Espero que les haya gustado y pues nada, espero que se haya entendido lo que quise comentarles. Este video ensayo está basado en un ensayo escrito por mí que lo pueden encontrar en Substack. Les voy a dejar la liga aquí abajo si les interesa saber más. Es casi lo mismo, cambian algunas cosas, pero la información está ahí. Así que bueno, no olviden darle like a este video, comentar y suscribirse. Bye.